Kim Jong-un viaja en un tren que casi nadie ha visto por dentro. Un convoy blindado, tan lento como un fantasma, pero cargado con un lujo y una seguridad que parecen sacados de una película de espía. Cada vez que se mueve, el mundo entero lo nota. Las fronteras se cierran, los satélites lo siguen y los rumores se multiplican. Porque este tren no es solo un medio de transporte, es un símbolo de poder, de miedo y de misterio. ¿Por qué un dictador del siglo XXI sigue confiando en un tren de acero? ¿Qué secreto se esconde en sus vagones? La respuesta nos lleva al corazón mismo de Corea del Norte y a la forma en que el régimen más hermético del planeta protege a su líder. En el corazón de la península de Corea, donde el tiempo parece haberse detenido, existe un fantasma sobre rieles. No aparece en los mapas públicos, no tiene un horario fijo, su paso es una sombra, un susurro de metal que solo se atisba en las raras imágenes de satélite, o en las memorias de quienes por un instante lo han visto cruzar la frontera en el silencio de la noche. Es el tren blindado de la dinastía Kim, es el secreto mejor guardado de Corea del Norte, una extensión del poder absoluto, un símbolo de supervivencia política y el último refugio de un régimen paranoico. Para entender este tren hay que entender la historia, el ritual. Todo comenzó con el gran líder, Kim Il-sung, el fundador del Estado. Él, como muchos líderes de su época, prefería el tren como medio de transporte seguro y cómodo. El tren ofrecía discreción, lejos de la vulnerabilidad del aire o las carreteras, se convertía en un palacio móvil, una fortaleza sobre rieles desde la cual podía recorrer su vasto y aislado país. Fue Kim Il-sung quien estableció la tradición de viajar por ferrocarril. Sus vagones, lujosos pero sobrios, eran un símbolo de su poder sobre la nación que había forjado. Pero fue su hijo, el queridísimo líder Kim Il-sung, quien llevó esta tradición al extremo, transformando el tren en una verdadera obsesión. Kim Il-sung era un hombre profundamente paranoico, y su paranoia tenía una razón de ser. Vivía en un constante temor a los ataques, y el miedo a volar era el más grande de todos. La idea de surcar los cielos en un avión lo aterrorizaba. Para él, la única forma de viajar era en su convoy blindado, el tren de sus antepasados. Durante sus 17 años en el poder, Kim Il-sung utilizó el tren para todas sus visitas oficiales a Rusia y China. Recorrió decenas de miles de kilómetros en las entrañas de su fortaleza de acero. Su convoy era una leyenda. El tren no era solo uno, sino un convoy interminable de carros interconectados. Testigos y desertores han descrito un ritual de seguridad milimétrico. Antes del paso del tren del líder, otro convoy, un tren de reconocimiento, hacía el recorrido exacto por la misma vía para detectar explosivos o cualquier anomalía. Detrás del tren del líder, un tercer tren seguía su rastro, listo para responder a cualquier ataque. Y a lo largo de los rieles, miles de soldados de élite se desplegaban en la penumbra, ocultos entre los árboles y las colinas, para asegurar la ruta de la comitiva. El secreto era absoluto. Se cerraba la circulación, se cortaban las líneas telefónicas, y las personas que vivían cerca de las vías eran obligadas a quedarse en sus casas, sin poder asomarse a las ventanas. En Corea del Norte, la vista del tren blindado del líder no es un espectáculo, sino un privilegio que no se conceda a nadie. Es una visión que solo se atestigua por casualidad, con la respiración contenida y la mirada desviada. Este convoy no se parecía a ningún otro tren. Se rumorea que sus vagones son pesados, tan pesados que su velocidad máxima no supera los 60 kilómetros por hora. No es un tren de pasajeros, sino una fortaleza móvil. Los vagones, recubiertos con placas de acero, tienen ventanas más pequeñas de lo normal y parecen estar sellados contra el mundo exterior. Su peso es tal que los ingenieros rusos que lo han visto han reportado que las ruedas no son capaces de girar a alta velocidad. La velocidad no es una prioridad. La seguridad lo es todo. La tradición de este tren blindado, este convoy de acero, ha pasado de padre a hijo. Y hoy, el actual líder supremo, Kim Jong-un, continúa la misma tradición, viajando en el mismo tren, manteniendo vivo el legado de su abuelo y su padre. Pero la verdadera historia del tren no está en su exterior. La verdadera historia se encuentra en su interior. Un mundo de opulencia, de lujo, que contrasta de manera brutal con la vida de miseria que se vive fuera de sus puertas. Testimonios de desertores y de diplomáticos que han viajado a bordo del tren han pintado una imagen de un paraíso móvil. Los vagones,
Por fuera de un color verde apagado y militar, por dentro son un derroche de riqueza y extravagancia. Hay un salón de banquetes, un vagón de reuniones, un vagón para el ocio. Se habla de televisores de plasma gigantes, pianos de cola, sofás de cuero y suelos de mármol. El vagón de comidas, en particular, era una extensión de la obsesión de la dinastía Kim con la buena mesa. En él, los chefs cocinaban manjares, desde platos tradicionales coreanos hasta langosta y caviar, todo regado con los mejores vinos franceses y champán. Se rumorea que en el tren había un vagón dedicado exclusivamente a la bodega, con miles de botellas del más fino vino francés. Esta opulencia contrasta con la realidad de Corea del Norte, una nación que ha sufrido hambrunas devastadoras, que tiene a su población controlada con una mano de hierro y que vive en la más completa autarquía. El tren, con su lujo inaccesible, es una metáfora perfecta del régimen. Es una cápsula del tiempo, una burbuja de privilegio que se desliza por un país atrapado en el pasado, hambriento y aislado. Un mundo dentro de otro mundo. El tren de hierro de los Kim es el único medio de transporte que les permite a los líderes viajar al mundo exterior sin abandonar su propia fortaleza móvil. Para Kim Jong-il, y ahora para Kim Jong-un, la seguridad del tren es una extensión de la seguridad del Estado. El tren representa la única forma de moverse sin perder el control absoluto sobre su entorno. Aislado en su vagón, el líder puede reunirse con otros líderes mundiales, sin tener que poner un pie en territorio ajeno. Este convoy no es solo un medio de transporte, es un símbolo del aislamiento de Corea del Norte, de la paranoia de su dinastía gobernante y de la desconexión total entre la élite y el pueblo. Es un testimonio de que el poder absoluto, en su intento por ser invulnerable, se encierra en su propia prisión. El tren blindado de la dinastía Kim es el último vestigio de la Guerra Fría, un artefacto de una época pasada que sigue en movimiento, llevando el peso de la historia y el misterio en cada uno de sus vagones. Es una cápsula de un mundo desconocido. Es el secreto mejor guardado de una nación, y en su oscuro y lento avance, nos revela un misterio que no está en sus vagones, sino en la mente del hombre que lo ha convertido en su hogar. En la oscuridad de la noche, las luces del tren blindado de Kim Jong-un cruzan los rieles del tiempo. En su interior, el lujo y el poder están a salvo. Afuera, la miseria y el control total gobiernan una nación. La cortina de acero no solo se levanta entre países, sino que se extiende a lo largo de miles de kilómetros de vías férreas. El tren blindado no solo viaja, es un viaje al corazón de la tiranía, un recordatorio de que el miedo es el combustible que mantiene este convoy en movimiento. Y a medida que avanza, el mundo se pregunta qué misterios esconde este secreto de Corea del Norte. El tren blindado de Kim Jong-un no nació de la nada. Es una reliquia, un legado que ha pasado de mano en mano a lo largo de décadas de tiranía. Su historia, tan secreta como la propia nación que atraviesa, comenzó con un hombre que forjó un imperio sobre la base de la guerra y la ideología. Kim Il-sung, el abuelo del líder actual. Para entender la fortaleza sobre rieles de Kim Jong-un, debemos retroceder en el tiempo y desenterrar los orígenes de este ritual de poder, este ritual de hierro y acero. A mediados del siglo XX, Kim Il-sung gobernaba un país devastado por la guerra. Su poder era absoluto, pero su movilidad era una preocupación constante. La aviación, en esa época, era vista con sospecha por muchos líderes. Demasiado expuesta, demasiado vulnerable a sabotajes, a la tecnología de sus enemigos. Para Kim Il-sung, el tren ofrecía una solución perfecta. No era solo un medio de transporte, sino una herramienta de control. Desde la comodidad y la seguridad de sus vagones, podía recorrer el país, visitando fábricas, granjas y bases militares, sin abandonar la seguridad de su burbuja. El tren de Kim Il-sung, aunque lujoso para los estándares de su tiempo, no era aún la fortaleza blindada que se convertiría más tarde. Era un símbolo de un poder que se consolidaba, una forma de proyectar la presencia del líder eterno en cada rincón de su reino aislado. Con la muerte de Kim Il-sung, la tradición del tren pasó a su hijo, el queridísimo líder Kim Jong-il, pero lo que para el padre era una preferencia, para el hijo se convirtió en una absoluta necesidad. Kim Jong-il tenía un profundo y bien documentado miedo a volar. Este miedo no era solo una fobia personal, sino una debilidad estratégica. Para un líder que se reunía con los presidentes de Rusia y China, volar era un riesgo demasiado grande.
Dejar su fortaleza aérea y subirse a un avión significaba ceder el control a la tecnología, a las condiciones climáticas y a la voluntad de otros. El tren blindado se convirtió en su única opción, su cordón umbilical con el mundo exterior. Pero para entender la verdadera obsesión con esta fortaleza móvil, y si quieres seguir desentrañando este misterio, no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de la historia. El tren de Kim Jong-il no era solo un vehículo, era una obra de ingeniería de la paranoia, una fortaleza rodante. La seguridad alrededor de su convoy era legendaria. No era solo un tren, sino tres. El primer tren, el de reconocimiento, viajaba horas por delante para detectar cualquier explosivo, cualquier amenaza, cualquier anomalía en los rieles. El segundo tren, el del líder, llevaba a Kim Jong-il y a su comitiva en una burbuja de acero. Y el tercer tren, la retaguardia, seguía de cerca, listo para responder a cualquier ataque. Este ritual de seguridad se repetía en cada viaje, cada día, a lo largo de decenas de miles de kilómetros de vías oxidadas y olvidadas. La paranoia no terminaba ahí. El régimen norcoreano convirtió las rutas ferroviarias en un campo de batalla de seguridad. Se rumorea que a lo largo de las vías existían túneles secretos y fortificaciones, diseñadas para proteger al tren del líder en caso de ataque. Las rutas se despejaban por completo, el tráfico civil se suspendía y las comunicaciones por teléfono y radio se cortaban. Cientos, a veces miles, de soldados de élite de la guardia personal de Kim Jong-il se desplegaban a lo largo de los rieles, ocultos entre los arbustos y las colinas, listos para sacrificar sus vidas para proteger a su líder. El secreto era absoluto. La gente de las aldeas cercanas a las vías era evacuada o se le ordenaba permanecer en sus casas, con las cortinas cerradas, para que nadie pudiera atestiguar el paso del fantasma de acero. Si mientras el mundo exterior veía una nación hambrienta y aislada, el interior del tren era una fantasía de lujo. El tren blindado era un paraíso móvil, un palacio sobre rieles que albergaba todas las comodidades de la vida de un monarca. Los vagones de Kim Jong-il eran una extensión de su obsesión por el lujo. Se rumoreaba que un vagón estaba dedicado exclusivamente al banquete, con chefs de los mejores restaurantes del mundo, preparando manjares como langosta, caviar y el mejor sushi japonés. Otro vagón era una oficina con pantallas gigantes, y otro un cine móvil. El champán francés y los vinos más caros fluían libremente, a pesar de que la mayoría de la población norcoreana vivía con el estómago vacío. Esta opulencia desmesurada no era un capricho, era una demostración de poder, una burbuja de privilegio que el líder no estaba dispuesto a abandonar. El tren era también el lugar donde se tomaban las decisiones más importantes. Kim Jong-il recibía a dignatarios, firmaba acuerdos, planificaba estrategias. Para él el tren era un santuario, su centro de mando móvil, su hogar. Era un lugar donde podía sentir el pulso de la nación, mientras se mantenía protegido y aislado de sus peligros. Era el único lugar donde podía moverse libremente, sin la amenaza constante que lo atormentaba en su palacio de Pyongyang. El tren de hierro de Kim Jong-il era la manifestación de su aislamiento, su paranoia y su poder. Con la muerte de Kim Jong-il en el 2011, el mundo se preguntó si la tradición del tren blindado continuaría. Kim Jong-il, el joven líder que asumió el control, no parecía tener la misma aversión por volar que su padre. Viajó en avión a la cumbre con el presidente de los Estados Unidos en Singapur. Pero el tren no se olvidó. La vieja fortaleza sobre rieles ha sido vista en varias ocasiones, llevando a Kim Jong-il en sus visitas a China, a Vietnam y más recientemente a Rusia. El tren, que nació de la necesidad y se convirtió en una obsesión, ahora ha tomado un nuevo significado. Ya no es solo un refugio contra el miedo, sino un símbolo de la continuidad de la dinastía Kim. El tren de hierro, con sus vagones pesados y su marcha lenta, es un recordatorio de que el tiempo se mueve de forma diferente en Corea del Norte. Es un puente entre el pasado y el presente. La misma máquina que transportó a un líder paranoico y aislado ahora lleva a un líder moderno que busca proyectar una imagen de poder y estabilidad. El tren blindado, que ha visto pasar décadas de historia, sigue siendo un misterio en movimiento. Es un símbolo de que el poder absoluto, en su intento por ser invulnerable, se encierra en su propia prisión. Y a medida que el tren de Kim Jong-un avanza por los rieles, el mundo observa. El fantasma de acero no solo lleva a un líder,
Lleva la historia de una dinastía, la carga de un pueblo y el peso del misterio. Es el último vestigio de un mundo desaparecido, un mundo de secretismo y de poder absoluto. Y su viaje, en la oscuridad, nos recuerda que hay secretos que no se pueden esconder, y que un simple tren puede contar una historia más grande que cualquier libro de historia. Su viaje es un viaje a la psique de la dinastía más opaca del planeta. Es un recordatorio de que en el corazón de la península de Corea, el legado de un pasado oscuro sigue en movimiento. En el vasto entramado de rieles que serpentean por la geografía norcoreana, un fantasma de hierro sigue su marcha silenciosa. No es una reliquia del pasado, sino la manifestación más tangible del poder de un líder en la era moderna. El tren blindado que Kim Il-sung prefirió y Kim Jong-il necesitó, se ha convertido en manos de Kim Jong-un en un símbolo calculado. Una fortaleza rodante, diseñada no solo para proteger, sino para proyectar una imagen inquebrantable de control total. Para entender su significado en el presente, hay que mirar más allá de la historia, hacia la ingeniería del secreto. La composición del convoy es un misterio celosamente guardado, pero los informes de inteligencia y los testimonios de desertores nos han dado un retrato escalofriante. Se cree que el convoy de Kim Jong-un está formado por hasta 90 vagones, cada uno con una función específica y un peso que supera con creces el de cualquier tren convencional. Su exterior, de un sobrio color verde oliva, esconde un blindaje de alta tecnología capaz de resistir ataques con armas de fuego y explosivos. Las ventanas, pequeñas y oscuras, están hechas de cristal antibalas, transformando cada vagón en una cápsula impenetrable. Pero la verdadera magia del tren, el verdadero poder, reside en su interior. No es un tren, sino un palacio en movimiento. Se ha informado que contiene lujosas salas de conferencias, equipadas con tecnología de comunicación de última generación, donde el líder puede dirigir la nación desde cualquier lugar del país. El vagón de mando es el corazón de la operación, una oficina blindada con pantallas de televisión, sistemas de navegación por satélite y un centro de control de comunicaciones que mantiene al líder en contacto con su cúpula militar y política en Pyongyang. Hay un vagón para reuniones, donde Kim Jong-un recibe a dignatarios y asesores, y donde se toman las decisiones que afectan a miles de millones de personas en el mundo. La opulencia, la fantasía de la vida de la élite, se despliega en cada rincón. Un vagón de banquetes, con un equipo de chefs de talla mundial, prepara manjares que rivalizan con los de cualquier restaurante de lujo en París o Tokio. Los platos de sushi más exquisitos, el caviar ruso, el pato laqueado de Pekín y los mejores vinos franceses fluyen libremente para el líder y su séquito. El contraste es brutal. Afuera, la población sufre de hambre, de escasez y de la pobreza más absoluta. Adentro, el líder vive en un paraíso sobre ruedas, completamente aislado de la realidad de su pueblo. Este tren no es solo un medio de transporte, sino un santuario, una burbuja de privilegio donde la realidad se puede moldear y controlar a la perfección. El tren no viaja en solitario. El ritual de seguridad es una coreografía militar de precisión, un despliegue de poder que el mundo ha podido atestiguar en las raras ocasiones en que Kim Jong-un ha decidido abandonar su fortaleza en Pyongyang. Los convoyes blindados se mueven como sombras, con las vías y estaciones despejadas con horas de antelación. Centenares, a veces miles, de soldados de élite de la guardia personal del líder se despliegan a lo largo de las rutas, ocultos, listos para repeler cualquier ataque. Los túneles secretos y las vías de emergencia son parte de un plan de seguridad paranoico, diseñado para asegurar que nada, ni nadie, pueda interferir con el movimiento del líder. A diferencia de su padre, Kim Jong-un ha utilizado el tren blindado como una herramienta de diplomacia de alto nivel. En 2019, su tren recorrió miles de kilómetros en un viaje histórico a Vietnam, para una cumbre con el presidente de los Estados Unidos. Antes de eso, había hecho viajes a China y Rusia en la misma fortaleza de hierro. Cada uno de estos viajes fue un espectáculo, un recordatorio para el mundo de que Corea del Norte, a pesar de las sanciones y el aislamiento, tiene su propia forma de moverse, su propio calendario y su propia agenda. El tren, que era un símbolo de la paranoia de Kim Jong-il, se ha convertido en una manifestación de la fuerza de Kim Jong-un. En lugar de ceder a la comodidad y velocidad de los aviones, Kim Jong-un ha elegido el lento y metódico viaje en tren. Esta decisión no es una simple preferencia, es una declaración.
El tren blindado proyecta una imagen de invulnerabilidad. Envía el mensaje de que el líder no necesita el aire, no necesita los cielos, y que su poder es terrestre, tangible y seguro. Es una forma de controlar la narrativa. A bordo del tren, Kim Jong-un puede controlar cada detalle de su entorno, desde la comida que se sirve hasta la música que suena en los vagones. Es una burbuja de control absoluto, un refugio de la imprevisibilidad del mundo exterior. Este tren no solo conecta ciudades y países, conecta el pasado con el presente. Es un puente entre la tradición de una dinastía y las ambiciones de su líder más joven. La misma máquina que transportó a su abuelo y a su padre ahora lleva el peso de sus propias aspiraciones. Y en cada cruce, en cada túnel, el tren blindado de Kim Jong-un nos recuerda que el verdadero poder no reside en la velocidad, sino en el control absoluto. Mientras el tren avanza en la noche, el mundo observa en la penumbra. El vagón del líder es un secreto, un misterio impenetrable. Pero el tren en sí, con su lenta y poderosa marcha, nos revela una verdad incómoda. Nos revela que el régimen de Corea del Norte no solo ha sobrevivido, sino que ha adaptado sus herramientas de control a la modernidad. El tren blindado es la metáfora definitiva de una nación aislada, una dinastía en movimiento que sigue avanzando, sin importar el costo, por el camino de la tiranía, y en su paso, nos deja un rastro de misterio, un enigma sobre rieles que el mundo aún no ha logrado descifrar. El tren blindado de Kim Jong-un no es un simple medio de transporte. Es una fortaleza móvil, un santuario de acero que se mueve por un país cautivo, y su viaje es una operación militar de proporciones épicas. Cada vez que este convoy se pone en marcha, no es solo un traslado, sino una declaración de poder, una coreografía de control absoluto que el mundo ha podido atestiguar en las raras ocasiones en que las cortinas de la opacidad se han abierto. Para entender la magnitud del aparato de seguridad que rodea a este tren, hay que imaginar una operación de guerra total. No es una sola máquina, sino 3 trenes que se mueven en perfecta sincronía. El primero, conocido como el tren de reconocimiento, viaja horas por delante. Su función es crítica y brutal: despejar la ruta de cualquier peligro, detecta explosivos colocados en las vías, evalúa la integridad de los puentes y los túneles, y se asegura de que no haya ninguna amenaza, por pequeña que sea, a lo largo de los miles de kilómetros de rieles. Es la primera línea de defensa, un centinela de hierro que sacrifica su vida para asegurar el paso del vagón principal. El segundo tren es el del líder, la verdadera fortaleza blindada. En su interior, Kim Jong-un viaja, aislado y seguro, en su palacio sobre ruedas. Y finalmente, un tercer tren, la retaguardia, sigue de cerca a la comitiva, llevando a los guardaespaldas y a los equipos de respuesta rápida. Pero el tren en sí mismo es solo una pequeña parte de la maquinaria. El verdadero despliegue de poder sucede fuera de sus vagones. A lo largo de las vías, se despliegan miles de soldados de élite. Se les encarga la tarea de vigilar cada centímetro del camino, ocultos entre los arbustos, los árboles y las colinas. En las raras imágenes de satélite y los reportes de inteligencia, se han detectado centenares de puntos de vigilancia, trincheras y fortificaciones temporales a lo largo de las rutas. Los túneles ferroviarios, en particular, son fortalezas secretas, con vías de emergencia y puntos de control ocultos, diseñados para proteger al líder de un posible ataque con misiles o un sabotaje. La seguridad se extiende a la población. Cuando el tren está en movimiento, las comunicaciones se cortan. El tráfico de personas se detiene. Se ha reportado que en los poblados cercanos a los rieles, las personas son obligadas a permanecer en sus casas, con las cortinas cerradas, con el fin de que nadie pueda atestiguar el paso del convoy. En Corea del Norte, ver el tren del líder no es un privilegio, sino un riesgo. Es un ritual de secreto y de control que se impone sobre todo un país. Este despliegue de seguridad no es solo una medida defensiva, es una herramienta de propaganda. Cada vez que el tren se mueve, el régimen envía un mensaje contundente tanto a su pueblo como al mundo. A su pueblo le dice que el líder está seguro, que su poder es inquebrantable, que la dinastía Kim es invulnerable. El tren blindado es la encarnación de la fortaleza de un líder que se mueve por su reino sin ceder un solo centímetro de su seguridad. Es una forma de mantener vivo el culto a la personalidad, un recordatorio de que Kim Jong-un, al igual que su padre y su abuelo, está por encima de todo. Cuando el tren cruza la frontera,
La maquinaria propagandística se pone en marcha. Las cámaras de la televisión estatal norcoreana muestran imágenes cuidadosamente coreografiadas, soldados que saludan, multitudes que aclaman y ondean banderas norcoreanas. Es un espectáculo de fervor y lealtad, un mensaje para el mundo de que el pueblo norcoreano apoya incondicionalmente a su líder. El tren es un escenario, un telón de fondo para el drama de la lealtad absoluta. A bordo, el líder puede controlar la narrativa por completo. Puede organizar reuniones, dar discursos y firmar acuerdos, todo sin tener que salir de su burbuja de control. Esta forma de viajar contrasta de manera drástica con la de otros líderes mundiales. El presidente de los Estados Unidos viaja en el Air Force One, una maravilla de la tecnología que le permite moverse por el mundo a velocidades supersónicas. Los líderes de China, Rusia o Francia se mueven en aviones privados, en una demostración de eficiencia y de poder global. Pero Kim Jong-un viaja en un tren blindado de alta seguridad, que se mueve a una velocidad máxima de 60 km por hora. La lentitud del tren no es una desventaja, es una declaración, es la manifestación de un líder que valora el control por encima de todo, incluso por encima de la velocidad y la eficiencia. En este tren no hay lugar para la improvisación, no hay lugar para el azar. Cada movimiento es calculado, cada riesgo es mitigado, cada decisión es tomada en la seguridad de un vagón blindado. Este tren no es solo una herramienta de diplomacia o un símbolo de poder. Es el reflejo de una profunda paranoia. Es el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a la traición, el miedo a perder el control que obsesionó a su padre y a su abuelo. El tren de hierro de Kim Jong-un es la prueba de que un líder puede tener todo el poder, pero vivir en una prisión que él mismo ha construido. El tren es un recordatorio de que el poder absoluto, en su intento por ser invulnerable, se encierra en su propia jaula. Es una metáfora en movimiento de un régimen que vive aislado y que se aferra a la tradición para legitimar su existencia. A medida que el tren avanza en la noche, nos recuerda que el verdadero secreto de Corea del Norte no está en sus armas nucleares, no está en sus misiles. Está en la mente de un líder que teme la pérdida de poder más que a la muerte misma. Y este tren, con su lento y majestuoso avance, es la manifestación de ese miedo. Y su viaje, en la oscuridad, nos deja un rastro de misterio, un enigma sobre rieles que el mundo aún no ha logrado descifrar. En un mundo de drones, satélites y conectividad global, un fantasma de hierro y acero sigue avanzando. El tren blindado de la dinastía Kim no es solo una reliquia del pasado, es una manifestación en movimiento de una ideología que se niega a morir. Una metáfora perfecta de un régimen que prospera en el secreto, el aislamiento y la opulencia para unos pocos. Su lento y metódico avance no es un signo de debilidad, sino una declaración de poder absoluto. Un testamento de que algunos secretos, en la era de la información, se niegan a ser revelados. Este tren es la encarnación del lujo en el aislamiento. En el interior de sus vagones, se rumorea que hay un paraíso de comodidades inimaginables para el pueblo norcoreano. Se habla de salas de reuniones con tecnología de punta, de cines privados y de vagones de banquetes, donde los chefs personales de Kim Jong-un preparan manjares de todo el mundo. El caviar, el champán, el sushi más fresco y los vinos más caros fluyen libremente en un festín que no tiene fin. Pero este festín es una fantasía cruel, una burbuja de privilegio que existe en un país donde la mayoría de la población apenas tiene qué comer. Esta opulencia desmedida es el contraste más brutal con la realidad de Corea del Norte. Afuera, en las aldeas y ciudades por las que pasa el tren, las personas viven en la pobreza más absoluta, la escasez de alimentos es una realidad diaria, y la falta de libertades, un hecho innegable. El tren blindado, con su carga de lujo y su marcha imponente, es un recordatorio constante de la distancia insalvable entre el líder y su pueblo. Es una jaula de oro que separa al gobernante de la realidad de su nación, una prisión que él mismo ha construido. El verdadero poder del tren no reside en su blindaje, ni en sus vagones de lujo, sino en su capacidad para guardar secretos. A pesar de los avances tecnológicos, a pesar de los satélites y los drones, el tren de Kim Jong-un sigue siendo un enigma. Las rutas exactas que toma, los túneles que utiliza, las fortificaciones secretas que protegen su paso, todo es un misterio. El mundo solo puede ver el tren cuando cruza una frontera o cuando una imagen satelital lo captura, una instantánea fugaz de un viaje que se desarrolla en la oscuridad. El tren es un recordatorio de que en la era digital,
La opacidad sigue siendo una herramienta de poder. Cuando el tren avanza en la noche, es un espectáculo de poder oculto. Las luces que se encienden en los vagones son los únicos signos de vida. Pero esa vida, ese poder es inaccesible para el mundo exterior. El tren se mueve por un paisaje fantasma, un país que parece dormir, pero que está en constante alerta. Los soldados ocultos en las colinas, los rieles despejados y la población en sus casas son los protagonistas de un drama de control absoluto. El tren es el corazón de ese drama, el símbolo de un líder que se niega a ser vulnerable. El viaje del tren es un viaje a la mente de la dinastía Kim. Es un reflejo de su paranoia, su miedo a la traición, su obsesión por el control total. A diferencia de otros líderes mundiales que se mueven con velocidad y eficiencia, Kim Jong-un ha elegido un medio de transporte que representa la paciencia y el poder. La lentitud del tren no es una desventaja, sino una declaración, es una forma de decir que el tiempo está de su lado, que su poder es inquebrantable y que su dinastía perdurará. El tren es un recordatorio de que la fuerza no siempre se mide en velocidad, sino en la capacidad de controlar el entorno por completo. El tren blindado es la última línea de defensa de una dinastía que ha sobrevivido a las crisis, a las sanciones y al paso del tiempo. Es un refugio, un santuario y un centro de mando, todo en uno. Es el lugar donde se toman las decisiones más importantes, donde el líder puede vivir en su burbuja de privilegio y donde la historia de una nación se sigue escribiendo. Pero el tren es también una metáfora de la soledad del poder absoluto. Un líder que teme la traición y la vulnerabilidad se encierra en una jaula de hierro. Y ese tren, con su lento y pesado avance, es la manifestación de esa soledad. En última instancia, el tren blindado de Kim Jong-un no es solo un medio de transporte. Es un enigma que sigue avanzando, que nos recuerda que en un mundo globalizado, todavía hay secretos que no se pueden esconder, y que un simple tren puede contar una historia de poder, opulencia, miedo y aislamiento. Su viaje es un viaje a la psique de la dinastía más opaca del planeta. Y su marcha silenciosa en la oscuridad nos deja con una pregunta: ¿hasta cuándo seguirá este tren blindado, este fantasma de hierro, guardando los secretos de Corea del Norte?